Hola, mi nombre es Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna y me dedico a ofrecer clases, cursos y retiros de budismo y de meditación. Y algo a lo que nunca me dedicaría es a vender cosas que la gente no necesita. No soy bueno vendiendo. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación y yo sí soy bueno vendiendo, pero algo a lo que jamás me dedicaría es ser abogado. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola, vos escuchas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la latitud, el horario que usted esté viendo este podcast. Estamos aquí en el episodio número 41 de Tras la Senda del Buda, el podcast del camino medio, y tenemos hoy a Ruchiramati. ¿Cómo estás, Ruchiramati? Hola Said, hola amigos, estoy bien, estoy contento, muchas gracias, contento de estar en este episodio número 41 de Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, Ruchiramati, contento de que estás acá en este episodio, que como lo hemos platicado, estás yendo, viniendo, pero eso está padre. Hemos ahí recibido en los comentarios muchas frases ahí de extrañamos a Ruchiramati, no, que no se vaya, ojalá vuelva pronto. Entonces, nuestros escuchas te quieren mucho, Ruchiramati. Pues qué lindos, yo también, cómo no te voy a querer, Eso. dicen los Pumas. ¿O quién? ¿O el América? Ya no sé de No, quién es. ese era de Pumas, Ruchiramati, pero Ese era de no, Pumas. Muy sí, bien. pero no entremos en esos temas, porque eso sí causan divisiones, causan guerras. Tienes toda la razón, sí, menos divisiones. Ya estamos muy divididos hoy en día, ¿verdad? Sí. Un Mucho día más tenemos, unidad. un día tenemos que hacer esa pregunta, Ruchiramati, de a qué equipo de fútbol le vas o apoyas, ¿no? Mm. Yo, No, la yo verdad, digo, ¿qué te imaginas? pues no sé, ¿De qué cara tengo? ¿Tengo cara de las no, Chivas o del América, no del sé, Ruchiramati. Toluca? Mira, yo siento que le vas así como, no sé, como a los Rayados del Monterrey, no sé por qué. Órale, Te, órale. ¿Y te- eso? te- A ver, te veo qué muy me güero, así delata? como muy de Monterrey. Ah, Ay, muy de Monterrey. No, pues de Monterrey, nuestro amigo eh, Juan, ¿verdad? Que le Juan, mandamos un abrazo. Y Pedro también y anda por Pedro allá. también. Sí, Que fíjate. Pedro es bien aficionado a Tigres, el otro día me dijo. Fíjate. No, yo aquí debo confesar que no me gusta el fútbol, amigos. Perdón, no tengo un equipo, no tengo una playera. La verdad es que no veo el fútbol. Durante muchos años fui aficionado al fútbol americano y Ujú. también ya se diluyó esa afición. Pero pues le voy al que tú le vayas. ¿Tú a cuál le vas? Pues mira, yo la verdad me declaro también ignorante del fútbol. También en casa me criaron con fútbol americano. Pero Mm. bueno, ya de más grande, pues tú sabes, siempre como que tienes que irle a uno, ¿no? Porque como que es parte hasta de las pláticas entre amigos, siento yo, ¿no? Como que tienes que agarrar un bando. Entonces, fíjate que hace algunos años, me empezó a gustar justamente el Toluca, que ahorita pues recientemente fue campeón. Y mira que yo No me todavía digas. no vivía en Toluca. Y luego Ajá. ya, me vine a vivir a Toluca, que para quien no lo sepa, pues Ruchiramati y yo somos del centro budista de la ciudad de Toluca. Este, yo pensé que en cuanto comprara una casa, como parte así, que me iban a entregar las llaves de mi casa y una playera del Toluca, pero no me la regalaron. Entonces ya después yo me la compré. Ah. Y pues ahora que fueron campeones, pues ya yo andaba ya con mi playera del Mm. Toluca bien orgulloso, ¿no? Pero la verdad, Mm. pues soy infiltrado porque pues yo no soy de acá. Sí. Pero bueno, uno se vale irle, ¿no? Que no seas de la ciudad, ¿no? Claro, pues sí, me imagino que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues Oye, de qué vamos a hablar hoy? Aunque veo que Aleváez hoy no traes una playera del Toluca, pero traes una chamarra de los Yankees de Nueva de los York. Eres Yankees. Yankee. Sí, también O me sea, gusta eres el béisbol. Yankee y vaquero de Dallas. Yankee, vaquero, sí, ¿verdad? No, me falta irle a la América. Creo que no estoy agarrando Exactamente. los obvios. Es que mira, yo tengo un problema, me gusta seguir así como esas tradiciones familiares. Y por un Claro, lado, claro, mi sí. papá es este vaquero de Dallas así de hueso colorado, y Ujú. mi abuelo le iba a los Yankees.
Pues Entonces, sí, como claro, que yo me crié con eso, pero bueno, entendamos que claro, eran otros claro. momentos históricos en que los equipos esos eran los equipos de moda, ¿no? Los Por equipos fuertes. supuesto, sí, Entonces eran leyendas. me gusta seguir esas tradiciones, Ruchiramati. Por suerte, Me te digo, parece muy bien. nadie le iba a la América, por suerte, pero ¿Cómo por bueno, suerte? Ya se nos fueron aquí sí, 50,000 seguidores no, americanistas, no se nos amigos, vayan. amigos, americanistas. Voy a decir esto. Voy a hacer un comunicado, Ruchiramati. Amigos americanistas. Tras la Cena del Buda está a favor de todos los equipos, alienta el deporte como una expresión de unidad y hermandad entre los seres humanos. Nos gusta apoyar simplemente por diversión a algún equipo, pero no somos partidarios de ninguno en particular, Me ni de parece ningún bien. partido político tampoco, Muy ¿no? bien, muy bien. Ya, listo, lo aclaré para que no regresen, por favor, no se nos vayan. Pero bueno, lo más importante del día de hoy, Ruchiramati, no es eso. Es el tema tan importante que traemos el día de hoy porque, déjame decirte, y tú lo sabes, estamos de fiesta, Ruchiramati, porque acabamos de pasar el Día del Dharma. Y entonces ese es nuestro tema especial del día de hoy. Y Muy entonces, pues, bien. Ruchiramati, me gustaría que empecemos a platicarle a nuestros escuchas, pues, de qué va el Día del Dharma, qué estamos celebrando y cuándo se celebra. Ok, pues sí, el Día del Dharma es una de las fechas más importantes que tenemos en la tradición budista. Hay varias fechas en el año que los budistas celebramos. Uno es el Día del Buda, o se conoce como el Wesak o el Ujú. Vesak, eh, y en donde celebramos el hecho de que pues, el Buda se iluminó, ¿no? En muchas tradiciones incluso se celebra que el Buda nació, que se iluminó, e incluso que murió en el mismo día, el Día del Buda, que se celebra en la luna llena de mayo, porque se cree que el Buda pues, se iluminó en la luna llena de mayo. Y después tenemos el Día del Dharma, que se celebra en la luna llena de julio, que se cree que es la fecha en donde el Buda dio su primera enseñanza. Y no solo eso, que comunicó el Dharma, comunicó la verdad, sino que alguien más la entendió. Hubo esa clase de comunicación. Lo que estamos celebrando Claro. es que hubo una comunicación de la mente iluminada con la mente no iluminada, y en esa comunicación, esa mente no iluminada captó algo de la enseñanza del Dharma y vislumbró la realidad así como lo hizo el Buda. Y tenemos otros festivales como el Día de la Sangha, el Día del Parinirvana, y en cada uno Ujú. festejamos como un momento importante de la tradición budista. Quiero creer que no mencionas una fecha en particular, así como el 12 de junio, julio, Uh-huh. lo que sea, porque justamente estamos hablando de una situación que pasó hace 2600 años y que justamente pues los calendarios han cambiado, se han estandarizado, etcétera, y Claro. probablemente no hay un registro fiel del día específico. Sin embargo, seguramente en esos tiempos, pues como en muchas culturas, se basaban justamente en los astros, en el cambio de estaciones, etcétera, ¿no? Entonces era una forma fácil como de ubicar. Exacto, en los ciclos lunares. De hecho, una de las prácticas que se llevaban a cabo en la época del Buda, cuando él ya formó una sangha, una comunidad espiritual, es que no vivían juntos, ¿no? De hecho, el Buda a sus discípulos iluminados les animaba a ir en distintas direcciones y compartir el Dharma. Y se reunían, pero sí se reunían, y se reunían en las noches de luna llena. Entonces decían, ok, cuando sea luna llena nos vamos a ver Ujú. en este punto. Entonces la luna llena es un símbolo también muy importante en el budismo. Qué interesante, Ruchiramati. Pero bueno, aquí para irnos como ya profundizando rápidamente, ¿a quién el Buda le dio esta primera enseñanza? Porque pues me parece que debió ser una o un grupo de afortunados los que recibieron esta primera enseñanza. Qué padre no ser uno de ellos, ¿no? Pero Sí. quién tuvo la fortuna de recibir la primera enseñanza? Pues recordemos que en la historia del Buda, antes, previo a su iluminación, estuvo en esta etapa de búsqueda espiritual y de práctica de ciertas austeridades, ciertas prácticas de mortificación del cuerpo, Ujú. ¿no? En donde se creía que entre más delgada era la carne, el cuerpo era como una clase de obstáculo para que la verdad profunda en ti entrar en contacto con la verdad profunda en la realidad. Entonces, la idea era como
mortificar el cuerpo, adelgazar el cuerpo, ponerlo en situaciones muy extremas, y en esa medida ese cuerpo, que era como una clase de velo, se iba a hacer cada vez más, pues más ligero, más traslúcido, e incluso se iba a quebrar, y entonces esa luz de la verdad iba a poder como relucir. Entonces, pues en esa época, él practicó estas austeridades como con muchísima energía, muchísima determinación, y tuvo 5 seguidores, 5 amigos espirituales, si lo queremos ver así, que lo acompañaron en esa búsqueda, y que ellos lo admiraban mucho porque Siddhartha llevaba estas prácticas al extremo, ¿no? Era él lo que probaba lo hacía con toda su energía para ver si Ok. realmente funcionaba, incluyendo esto. Y entonces estos 5 se volvieron como de alguna manera como sus discípulos. Pero cuando Siddhartha se da cuenta de que por ahí no va el camino espiritual y está a punto de morir y come de nuevo, se dice que solo comían un granito de arroz al día. Y cuando ven que abandona las austeridades y comienza a nutrir de nuevo su cuerpo, ellos pues se decepcionan muchísimo de Siddhartha y lo Se sienten abandonan. traicionados, ¿no? Así Se como de, sienten traicionados, sí. Piensan, bueno, este hombre Siddhartha ya se dio a los placeres mundanos, ¿no? A la vida de lujos, así que vámonos. Y lo abandonan. Entonces el Buda, después de iluminarse, ya que es el Buda, ya que Siddhartha despierta a este nirvana, a esta iluminación, primero hay que decir que duda de enseñar. Hay un momento de duda en el Buda, lo cual es bien interesante, ¿no? Imaginar que de pronto idealizamos al Buda como un, no sé, como ya no como un ser humano, ¿no? Sino casi sí, como claro. una clase de divinidad. Pero el Buda se dice, nuestro maestro Sangharakshita dice que sí, que dudó de enseñar, porque él dijo, este Dharma todavía no es un sentido de enseñanza, es una palabra interesante, pero Dharma puede significar principio o verdad, incluso realidad misma, y Dharma como enseñanza. Antes de Dharma como enseñanza, él como esta verdad decía, este Dharma, esta verdad es sublime, es difícil de entender, no es comprensible con la razón, es para entender por los sabios. Da una serie de adjetivos a ese Dharma, a esa experiencia de Ujú. ver la naturaleza de la realidad, y duda de si hay alguien que pudiera entender eso, que pudiera captar lo que él experimentó. Incluso tal vez podemos hasta pensar que dudó de si él era capaz de realmente comunicar esa verdad, si esa verdad de hecho es comunicable, cosa que podríamos incluso nosotros también reflexionar, yo creo. No sé, ustedes, escuchas, ¿qué piensan? Si la realidad como que ve un Buda realmente se puede comunicar. Pero bueno, él duda de si, y él dice las siguientes palabras. Dice algo así como, las personas están sumidas en el deseo de aquello mundano, en el deseo del placer, en el deseo de lo que hay en el mundo. Y esas personas hundidas en el deseo no serán capaces de ver esta verdad, ¿no? Entonces tiene esa duda, pero después tiene esta visión de toda la humanidad como flores de loto que están Ujú. creciendo en un estanque, ¿no? Así como lodoso. Así como ahora que está lloviendo, ¿no? Y Sí, que de exacto. pronto hay Ah, así, ¿no? Esas inundaciones, imagínate con las sabritas ahí flotando y así, pero de pronto sale, perdón por mencionar una marca, de pronto sale una flor de una loto, flor. ¿no? Y se abre impresionante, bella, en medio de todo ese fango. Y entonces él vio que los seres humanos somos así, que algunos son lotos pequeñitos ahí, enterraditos, y otros ya saliendo, y otros solo tienen, se dice, un poco de polvo en los ojos. Entonces dijo, ok, sí voy a enseñar. Y las primeras personas a las que él decide enseñar son a sus primeros 2 maestros de meditación. Ok. Cuando él empieza su búsqueda espiritual, tiene 2 maestros que le enseñan la meditación y a llegar a ciertos estados de meditación muy profundas, pero que aún no eran la iluminación. Entonces él piensa primero en esos 2. Y dice la tradición budista, a ver tú qué piensas, que con el ojo de su iluminación se dio Ok. cuenta de que ya habían muerto. Uf. Ok. ¿No? Y no sé tú, pero
a ver, aquí es como un paréntesis. Yo creo que a veces sí, si estamos lo suficientemente sensibles, Ujú. a veces sí tenemos esa clase de percepción. De percepción, exacto. No necesitas como saber como de la persona, simplemente es algo como que ya no está, como que su presencia ya no está, ¿no? Exacto, exacto. Y Fíjate que... inclusive Ujú, cuando sí sabes, inclusive que alguien ya falleció, ¿no? Y tienes esa sensación de sí, vacío, pero no es un vacío, ese vacío sentimental, como, ¿no? De, la persona me hace falta, sino más bien es como una energía que ya no está, o sea, hay una ausencia ahí de esa energía, ¿no? exacto, exacto. Fíjate que hace 3, 4 días, no, 3 días, hace 3 días, mi abuelo falleció No, lo siento mucho, y sinceramente. muchas gracias. Y hablando con mi mamá, me decía que justo en esa hora en la que él falleció, ella sintió como mucho frío en donde Mm, estaba, ¿no? Como que algo había pasado. Y ya fue después que se enteró que él había fallecido. Entonces yo sí creo que el Buda, siendo una persona iluminada, tuvo como esa percepción, claro. ¿no? Esa percatación. Entonces dijo, ok, Sido sus maestros así cercanos, ¿no? Y había obtenido también parte de su conocimiento, que aquí yo siento que cuando alguien te comparte un conocimiento, una experiencia, de algún modo como que también esa energía, ese como, no sé, como ese calor de esa enseñanza, es como si te la transmitieran, ¿no? Entonces, si esa persona no está, mm, de algún modo ya es como eso forma parte de ti, es como si hubiera una conexión ahí también, ¿no? puede ser, puede ser. Fíjate que la tradición del budismo tántrico, del budismo tibetano, habla sobre las iniciaciones como una clase de transmisión de conciencia, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, en fin, él dice, ok, estos dos maestros ya no están, entonces ¿a quién le voy a enseñar? Y a los que les enseñó fue a esos 5 discípulos que lo abandonaron y se sintieron Ah. traicionados. Les Y dio no, cachetada con guante blanco, ¿no? no, 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 para nada, para nada. No, 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 él no guardaba ningún rencor, ¿verdad? claro, Él de hecho, las escrituras dicen, ellos me ayudaron mucho en mi camino espiritual. claro. El Buda, esto es una de las cualidades de las cuales casi no se habla, pero el Buda podemos considerarlo como un Buda agradecido. Ujú, Tenía desde el inicio de su camino espiritual y desde el inicio o a partir de que él alcanza la iluminación, se le denota como un ser humano o un Buda agradecido y reverencial. Se dice claro. que cuando se iluminó tuvo la necesidad de reverenciar algo Ujú, y reverenció el Dharma, reverenció aquello que le claro. permitió llegar a este estado de iluminación y reverenció el árbol que lo cobijó durante esos momentos, A mí me ¿no? encanta esa parte de cuando nos has comentado, está justo esta parte de agradecerle al árbol, Ujú, me encanta, porque es así como, darle las gracias hasta lo que no consideramos que debe de ser agradecido, pero no nos damos cuenta que a veces l lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, físico y no físico, forma claro. parte de la experiencia y forma parte como de las causas que están originando las, Ujú. las condiciones que están originando otras cosas, ¿no? O lo que tú estás viviendo en ese momento, lo cual, si aprendemos a verlo, es una gran enseñanza, ¿no? Totalmente, sí, exacto. Y se dice que también le tenía mucha gratitud a estos cinco amigos, ¿no? Que lo ayudaron en Ujú, su vida espiritual. Entonces claro. él va de Bodh Gaya, que es donde se iluminó, a Ujú, Sarnath. Sarnath, que también se le conoce como el Parque de los Ciervos ujú. o el Parque de los Venados. Entonces va caminando hacia allá y ahí es donde da su primera enseñanza, en Sarnath, a estos 5 discípulos. Ellos fueron los primeros en recibir la enseñanza del Buda. Aunque no fueron los primeros en entrar en contacto con el Buda después de su Exacto. iluminación. Hubo otra persona, otro hombre, que iba pasando por ahí justo después de iluminarse con el Buda y ellos tuvieron un primer encuentro. Que seguramente para este hombre debió ver, creo que ya lo mencionaste, inclusive creo que en un episodio, que este encuentro debió haber sido muy especial, porque justamente no te encuentras un iluminado todos los días y seguramente hasta físicamente y en otros muchos aspectos de percepción debió ser una cosa diferente a todo lo que este hombre había visto en su vida. Sí, sí, y a la vez perdió la oportunidad, ¿no? Porque Sí. vio que había algo, ¿no? Justo en este hombre, y de hecho él le pregunta como, ¿qué eres? Ni siquiera le pregunta quién eres, ¿no? ¿Qué eres? ¿Eres un deva? ¿Eres un dios? No. ¿Eres un yaksha?
No, eres un Garuda, no, como estos seres míticos, ¿no? Sí, claro. Pues entonces debe ser un ser humano. Y él dice, no, no lo soy. Me he liberado de las condiciones, Ujú. ¿no? Que me harían llamar un ser humano. Yo soy un Buda. Él le dice, soy un Buda. Y este hombre le dice, pues puede ser. Y mueve su cabeza y se va, ¿no? Pues igual y sí, y se va. Que ahí, fíjate, también si nos ponemos a analizar ese pequeño pedacito, es Ujú. cuántas veces no hemos tenido como la oportunidad de crecimiento o de aprendizaje frente de nosotros, con la mano Sí, extendida, y nuestra sí. propia duda, desconfianza Ujú. o, no sé, Prejuicios a veces prejuicio, incluso. vergüenza, ¿no? Nos ha Ujú. impedido tomar un camino de benéfico, ¿no? O sea, Claro, y, claro. creo que Nuestra ahí es soberbia, incluso nuestra soberbia de, no, de pensar que tal persona no me puede dar algo valioso, una enseñanza claro. valiosa sobre la vida, ¿no? Interesante. Pero bueno, y Ruchiramati, después de este aprendizaje, bueno, más bien de esta enseñanza que le da a estos 5 compañeros, ¿qué pasa después? Ellos se vuelven ya la sangha, la primera sangha existente, ¿de algún modo ellos alcanzan la iluminación o qué pasa con estos 5 personajes? Sí, pues tradicionalmente, porque esto es lo que nos dice la tradición, ¿verdad? Realmente es difícil saber cuál fue la primera enseñanza que dio el Buda y qué fue lo que pasó. Pero bueno, los recuentos más antiguos que tenemos, que son del Canon Pali, de este conjunto de escrituras más tempranas del budismo, pues nos cuentan que, en primer lugar, la enseñanza que dio en ese lugar fue la enseñanza de las cuatro nobles verdades, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son? Seguro te acuerdas. Es que, existe dukkha, Exacto. vas tú la 2, ¿una y una? Ok, que existe la causa de dukkha, ¿verdad? Ujú. Que es en gran medida el aferramiento, el apego, la avidez. La tercera, Que existe el cese. que existe el cese de dukkha, que es el nirvana, la Ujú. liberación, ¿no? Y la cuarta noble verdad, que existe el camino hacia el cese de dukkha. Eso. Y ese camino hacia el cese de dukkha, de hecho tenemos toda una serie de episodios del Tras la Senda del Buda, ¿verdad? Claro. Oye, bueno, primero, palomita para nosotros, porque si no la supimos. Pues Eh, mínimo. sí, ¿no va? Es malo que no nos viera. Y justamente de ese óctuple noble sendero, que bueno que lo recuerdas, porque tenemos un episodio por cada uno de estos, de estas partes, de estos 8, pues 8 partes que componen el camino. Si ustedes Ujú, no saben cuáles son esos caminos, los pueden identificar porque van a incluir la palabra perfecto o perfecta, ujú. ¿no? Ahí, por si los quieren ir identificando, pueden irlo viendo, regresarse una vez más y darles una revisadita. Exacto. Entonces, bueno, esa fue la enseñanza que les dio, ¿no? Primero les dijo, a ver, amigos, porque el encuentro es muy interesante. Él llega y entonces estos cinco dicen, ahí viene Siddhartha, ¿no? El que nos traicionó, el que Ujú. se dedicó a los placeres. No hay que escucharlo, no le hagan caso, no hay que hacerle caso. Pero parece que la influencia de Siddhartha, solo o del Buda, recordemos que ya Claro. a partir de ahí le llamamos el Buda, ya no era Siddhartha. Siddhartha de Ujú. alguna manera murió en ese árbol y nació el Buda. Sí. La presencia del Buda tenía algo que naturalmente los atraía. Y se dice que naturalmente, pues le hicieron un espacio ahí donde él estaba, donde ellos Ujú. estaban. Le hicieron un pequeño asiento con una hierba que había ahí. Y estaban ahí, receptivos. Y él les dijo, amigos, he alcanzado el nirvana, encontré la verdad, lo que estábamos buscando. Y ellos dijeron, pues quién sabe, ¿no? No, no creo. Y les dijo por segunda vez, amigos, alcancé el nirvana. Y como que lo siguieron dudando. Y por tercera vez, amigos, he alcanzado el nirvana. Y entonces fue donde dijeron, ok. En la tradición budista se dice que cuando dices las cosas tres veces es que Ujú. va en serio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ellos se abrieron a la enseñanza y fue el momento donde dio la enseñanza de las cuatro nobles verdades y el sendero octuple. Perfecto. Y bueno, pues a partir de ese momento, bueno, ya
han pasado los siglos y justamente es lo que celebramos en el Día del Dharma, Ruchira Mati. Pero yéndonos ya un poquito más a profundidad y ya no como al contexto histórico que ya lo platicamos en este momento, me gustaría platicar un poquito, bueno, ¿qué es el Dharma para nosotros? Porque, bueno, nosotros nos hemos mencionado como practicantes del Dharma, ¿no? Pero que es practicante de, como lo mencionabas, en esta acepción de la enseñanza, ¿no? Somos practicantes de esas enseñanzas. Pero ¿cuál considerarías tú cuál es la esencia del Dharma, ¿no? O sea, qué es lo que podríamos obtener de ahí, ¿no? O sea, me cuesta trabajo como, no sé, como entender todo lo que integra el Dharma, porque me parece que es algo muy, muy complejo y lo hemos platicado que pues te puede llevar una vida o varias en tratar siquiera de entenderlo, de practicarlo, de asimilarlo, ¿no? ¿Cuál es para ti, cuál es esa esencia? Pues yo quiero saber para ti cuál es. Ya te estoy revolviendo la pelotita, pero es que a Sí, veces siento que para cada uno hay ciertas enseñanzas, cierto dharma que nos cae el 20, que recibimos en la vida, que es angular para nosotros, ¿no? claro. Que algo cambia, que algo nos toca, que nos mueve realmente. Y tal vez va a ser distinto para uno para otro, porque hay muchísimas enseñanzas en la tradición budista, ¿no? Claro. Yo ahorita puedo dar como una explicación de cuál sería, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de mi propia tradición, la enseñanza de enseñanzas budista. Pero eso no quiere decir que sea la misma para todos, Claro, claro. ¿no? Incluso nuestro dharma esencial, si lo queremos ver así, puede ser diferente por momentos, ¿no? Por épocas. De Ujú. pronto, una enseñanza es la que es esencial en nuestra vida y de pronto pasan los años, pasan los días y tal vez es otra. Entonces, sí, no sé, para ti, ¿cuál sería en tu propio caso como ese dharma esencial para ti? Para mí, creo que lo que más me ha atrapado o ha impactado en mi día a día es el tema de, de la impermanencia, ¿no? Y que eso permee como en toda mi experiencia humana, ¿no? Entender justamente que los objetos, personas, relaciones, sentimientos, todo va a tender a desaparecer, ¿no? Y que por lo tanto, o a desaparecer o a cambiar, ¿no? Porque muchas cosas, pero cuando cambian, pues ya son otras y entonces pues desaparecen, ¿no? Así lo veo yo. Eh, Mm, eh, y que justamente eso me ayude a buscar tener como mayor eh, plenitud en la apreciación que tengo sobre las mismas. ¿Me ujú, explico? ujú, sí. Porque creo que a veces, en mi caso, la vida te lleva a tener una vida rápida, ¿no? Amistades rápidas, relaciones de familia rápidas, trabajo rápido. O sea, como que no te detienes realmente como ni siquiera a apreciar tu comida, ¿no? O sea, pero pues así como todo, pues también como la comida, se acaba, ¿no? O sea, también, pero nunca te dedicaste como a apreciarla. Y cuando, Mm, creo que para mí lo esencial en este momento, como dices tú, a lo mm, mejor más adelante vendrá otra enseñanza que diga, no, ahora esta es para mí la esencia, ¿no? Para mí en ujú, este momento es que el Dharma me ha permitido ponerle un poquito de pausa, ¿no? No un stop, pero sí un poquito de pausa a ciertas actividades, a ciertas relaciones, etcétera, para poder apreciar, saborearme más el momento y entender ujú. como su naturaleza real. ¿Me explico? Ajá, Y al sí. mismo tiempo darme cuenta de cuáles experiencias que yo apreciaba no son necesariamente tan agradables como yo pensaba Ah, que eran, ¿no? ah, También eso es importante. Y sí. y otras que no les estaba dando el valor suficiente, entenderles y apreciar la belleza inherente que existen en ciertas cosas simples, ¿no? Sí, e incluso Entonces, desagradables puede ser. exactamente. Entonces, Ujú.
no sé, creo que alguna vez te lo platiqué un día que me caí y Mm, y me raspé y me di la oportunidad, no de disfrutarlo, pero sí de notar el dolor, de notar la fortaleza, pero al mismo tiempo la debilidad de mi cuerpo, ¿no? Es así como de, a ver, no me maté, pero mira, sí se me abrió aquí, me salió sangre, órale. ¿Y qué se siente? ujú, Y, ¿sabes? ujú. Hubiera sido en otro momento y hubiera yo refunfuñado 3 días, me caí, ¿no? Sí, No, sí, sí, en esa ocasión me puse a notar, mira, sí, sí. si muevo el dedo así, me duele, ¿no? Pero si Ujú, lo hago así, siento raro. Pero si ujú, no, o sea, que es algo, ujú. si tú quieres, de pronto podría sonar como simplista, como medio tonto, ¿no? Mm, Pero no, no. pasa el tiempo y uno va creciendo y pierdes como esa curiosidad de niño, ¿no? Entonces creo que Mm, el retomar esa curiosidad de ver las cosas con atención, de entenderles, de ujú, por qué funciona así. Creo que ujú, en mi caso, para mí es lo que el Dharma más mm. me ha impactado. Sigo Súper. trabajando en ello y creo que me falta mucho, mucho más por trabajar y todavía Ujú, encontrarle todavía más el sabor a muchas de esas mm, cosas. Pero creo que mm. ya con un buen inicio estoy, ¿no? Sí, No sé sí. de tu lado, cómo ha sido Mm. esto contigo. Ah, pues personalmente, tal vez podemos empezar por ahí, como la parte más personal, como lo que Ujú, acabamos de decir, y tal vez ahorita ya podemos como explorar otras vertientes, pero sí, personalmente, al inicio, fíjate que a mí lo que me movió mucho el tapete, el Dharma ujú. que me movió el tapete, y cuéntenos, amigos que nos Sí. escuchan en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, donde sea, como, cuál ha sido el Dharma que les ha movido el tapete? Sí. Porque si no les mueve el tapete, amigos, me atrevería casi a decir que no es Dharma. El Dharma mueve el tapete. Una vida espiritual, en otras palabras, como le dirían Sangharakshita, una verdadera vida espiritual te pone de cabeza. Si no te pone de cabeza, no es vida espiritual. Y te Y reta, y reta tus ideas, exacto, exacto. reconciliarlas. Eso es parte, ¿no? De ¡prum! Te mueve el tapete, te mueve de cabeza. Y una de esas para mí fue un sutra. De las primeras veces que yo estuve en contacto con el budismo fue en una puya, en una ceremonia devocional. Y se leyó un sutra, se recitó un sutra, y yo solo estaba ahí escuchando. Y es el Sutra del Corazón, que habla sobre la vacuidad, ¿no? Sobre cómo las cosas están vacías justo de una esencia, que no son algo fijo, que no hay algo sustancial. Pero esa forma de ponerlo en ese Sutra del Corazón, que sí, es una enseñanza increíble, eh, poéticamente muy profunda, me movió muchísimo el tapete, ¿no? Ujú. Por semanas. Para mí eso es la conciencia de que nada tiene una esencia fija. Y hablando de esencia, estamos preguntando cuál es la esencia del Dharma, ¿no? Ujú. Eh, para mí fue esa fue uno de los dharmas que más me movió el tapete. Ahora, Ujú. acabas de mencionar algo bien, bien importante, Ruchiramati. A veces eh, creo que seamos practicantes del Dharma o un simple curioso que está aquí en este podcast porque le apareció y le pareció interesante la palabra o ha escuchado de eso pero no se ha metido al 100% o alguien que estudia las enseñanzas del Buda pero no se ha metido en un concentro budista o realmente a un curso o a profundizar más. Eh, ¿Tú crees que a veces tenemos como tanta información, ¿no? Que ya puedes encontrar los sutras y cualquier, una charla en YouTube de otros maestros, de otros centros, etcétera, ¿no? Y de algún modo, pues tú lo escuchas y te puede hacer como sentido, ¿no? Pero es como un sentido muy racional, ¿no? Porque dices, sí, Ruchiramati está diciendo algo muy, muy cierto de la vacuidad, o mira, Said acaba de decir algo de la impermanencia y eso es razón. Pero a veces es ese conocimiento lo estamos absorbiendo de un modo muy intelectual, vamos a llamarle, muy de que estamos entendiendo las palabras, ¿no? Pero yo creo que a veces es muy difícil, o más bien muy, muy diferente,
conocer las palabras y entender el concepto, a realmente comprender la idea general y todavía más difícil ponerla en práctica. ¿Tú crees que eso nos puede estar pasando actualmente, pues a todas las personas que están tratando de iniciar una vida espiritual? Sí, es una de las cosas más fáciles que pasa. Es muy sencillo, creo yo, entender el Dharma en ese nivel racional. Incluso cosas tan complejas de pronto como la vacuidad y ese Ujú. tipo de cosas. Intelectualmente es fácil, pero algo que decía Sangrakshita es que necesitamos equivalentes emocionales a nuestros entendimientos intelectuales. Mm, Llevarlo a una profundidad emocional, no solo a entenderlo con la razón, sino con los huesos, con el corazón, en la experiencia propia, requiere de un poco más de tiempo. Entonces, en el budismo se dice que hay 3 niveles de sabiduría. El primer nivel, que es este del que estamos hablando, que es como un entendimiento superficial, es el nivel de la sabiduría que viene cuando escuchas el Dharma o cuando lees el Dharma, ¿no? Y es el primer nivel y tiene un efecto, es bueno, es la forma en la que comenzamos a entrar en contacto con el Dharma, pero después tenemos el nivel de sabiduría que viene a partir de la reflexión. De eso que has escuchado y leído, necesitas empezar como a desmenuzarlo más y a hacer preguntas y a realmente como ponerlo a prueba, dudar, eh, reflexionarlo, masticarlo más, preguntarte sobre las implicaciones de esa enseñanza, ¿no? ¿Qué mm, implicaciones tiene en mi vida? ¿Qué ramificaciones hay de esa enseñanza, etcétera? Y después hay un nivel más profundo de sabiduría, que es la sabiduría que viene a partir de la meditación, que es decir, ok, tengo esta perspectiva nueva que he escuchado, este Dharma que vino a partir de la escucha, de la lectura, lo he masticado, lo he reflexionado, lo he procesado y ahora lo trato de poner en otra dimensión de mi mente que ya no es la racional, sino es la contemplativa, ¿no? En donde dejo que permee mucho más. Y creo que la práctica del Dharma tiene que ver con hacer eso una y otra vez, con cada claro. una de las enseñanzas. Y claro, tratar de llevarlas al mundo cotidiano, tratar de ver la impermanencia en las cosas cotidianas, tratar de practicar la ética en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Es fácil estudiar el budismo, es un poquito más, requiere un poco más de esfuerzo practicarlo y profundizar en él, ¿no? Pero sí es algo Sí. que puede pasar. Y creo que pasa mucho porque hay ya demasiada información. Ujú. Entonces lees esto, escuchas esto, hay varias perspectivas sobre una misma enseñanza. Entonces, a veces quedarnos solo con una enseñanza y retraerla ahí y reflexionarla y profundizar en ella durante meses, durante años incluso, es algo muy bueno, ¿no? Solo una enseñanza. Sangrakshita decía, hoy estoy citando mucho a Sangrakshita, ¿verdad? Sí, Pero claro. Sangrakshita decía que no hay enseñanzas más elevadas, solo entendimientos más profundos. Mm. Entonces, a veces una sola enseñanza siempre te puede llevar como entendimientos más profundos. Y creo que, ¿sabes? También hay que tener como la valentía de practicarlas, ¿sabes? Como que empezar a practicarlas, seguramente de entrada va a ser algo torpe, como todo lo que estamos uno aprendiendo, iniciando, probablemente sea no tan correcto, pero creo que siempre es valioso no quedarse, ¿no? Como con que lo leíste, ¿no? Es saber, bueno, Mm, vamos a ponerlo como en práctica en la vida cotidiana y veamos qué sucede. Y empezar claro. cada vez a perfeccionar más esa práctica en más que en lo aprendido, sino en lo hecho, ¿no? O sea, no, más que en lo leído, ¿no? O en lo escuchado, Ujú. ¿no? Porque yo creo que seguramente hay pues mucha gente que se dice ser muy espiritual o así por tener pues tener mucho consumo de ciertas enseñanzas o de la práctica Mm. que ellos elijan en su vida espiritual. Pero ya en la vida real, pues no son a veces como tan practicantes de su mismo, de lo que están aprendiendo, ¿no? Pues ninguno lo somos del todo, si somos muy honestos. Lo seremos cuando seamos un Buda. Creo que justo la budeidad, ¿no? La iluminación es esa integración completa del entendimiento intelectual con el equivalente emocional, con la vida Ujú. práctica. Y mientras nosotros pues estamos ahí como en baby Eh, steps, ¿no? Como Estamos en ese aprendizaje, nos equivocándonos. equivocamos y volvemos y, ¿no? Claro.
Pero sí, sí, como bien dices, se requiere como esa práctica, ese ponerlo en nuestra vida, eh, porque el riesgo es que se vuelva un dogma, ¿no? Que se vuelva solo una Claro. creencia. Como yo creo esto y se vuelve solo en una creencia fija en nuestra mente. Y el Dharma, aquí podemos como regresar a esta pregunta de cuál es la esencia del Dharma. El Dharma, dice el budismo, en el sentido de la enseñanza, no de la Ujú. verdad, sino Dharma como enseñanza, es un vehículo, es una balsa, dice la tradición budista, que nos lleva de una orilla del lago a la otra. Es un medio hábil. Es lo que nos ayuda a ir de la orilla del samsara a la orilla del nirvana, Mm, ¿no? Pero si nos quedamos en la balsa, si no usamos la balsa para lo que es y solo la usamos para como autoafirmarnos, ¿no? Y decir, pues sí, ya yo estoy en la tengo esta balsa. balsa, ya estoy en la balsa y la adorno y le digo a todos, miren mi balsa, ¿no? Estoy aquí en mi balsa y Claro. comparo mi balsa con la de los demás, ¿no? Yo sí estoy en la O balsa, tú no, ¿no? sí, o a veces ni siquiera te subes a la balsa, solo estás admirando la balsa, estudiando la balsa, ¿no? Criticando la balsa, Claro. ¿no? Pero nunca la usas para llegar al otro lado. Entonces el Ujú. Dharma, en su esencia, es un medio para llevarnos al otro lado. No hay que aferrarnos como si fuera una creencia, como si fuera un dogma, ¿no? No hay que tomárnosla personal. Y mira, ahorita que decías que hay que ponerla en práctica en nuestra vida, y ver qué es lo que realmente nos comunica y cómo, hacia dónde nos lleva, ¿no? El Buda decía que el Dharma tiene una característica, tiene varias características, y una de las que nombra es ejipásico, la palabra ejipásico. Y ejipásico significa invitación personal. Entonces Mm, se dice que el Dharma tiene la naturaleza de una invitación personal. Te está invitando personalmente a probarla, ¿no? A poner la prueba en tu propia experiencia de una forma personal claro. y ver si te ayuda. Oh, buenísimo. Y ahora, Ruchiramati, yo hace un momento mencionaba que gracias al Dharma, ¿no? Yo me había dado cuenta de que mi vida estaba siendo muy rápida y todo esto, ¿no? Mm, Entonces vas descubriendo cosas, ¿no? A partir ujú, de que empiezas con la práctica, empiezas a hacer como una introspección, ¿no? Estoy sí. haciendo esto, estoy haciendo esto de manera muy torpe, esto de manera muy hábil, ¿no? Tengo que hacer ciertos cambios. ¿Tú qué Ujú. has descubierto sobre ti mismo a partir del Dharma? Ay, amigo, ¿quieres que aquí confiese todos mis demonios? Sí, estamos en entrevistas y conociendo a Ruchiramati. En- bueno, pues descubres muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que creo que aprendes a descubrir son pues tus tendencias mentales. Aprendes a conocer tu mente, a realmente ver quién eres. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las primeras percataciones que yo tuve, me acuerdo en un retiro, era que yo tenía un fuerte deseo al reconocimiento, Mm, ¿no? Desde muy chico, no cuando era niño, pero después, y que muchas de las cosas que yo hacía, de mis comportamientos, de mis relaciones, tenían ese trasfondo, ¿no? De querer el claro, reconocimiento de otros, querer la aceptación de otros, y eso me llevaba como a, pues, simplemente hacer lo que el grupo me decía, ¿no? Etcétera, como esa motivación de un deseo de reconocimiento. Me llevó mucho y me sigue llevando a observar mis apegos, a descubrir lo apegado que estoy a mi familia, a mi pareja, a mis creencias, al Dharma incluso, a una imagen que puedo tener. Entonces algo, sí, me sigue mostrando eso. Y por lo tanto también me ha ayudado a entender un poco más mis miedos. Entonces del apego surge el miedo y me ha mostrado cómo tengo miedo a la enfermedad, tengo ujú, miedo a no ser capaz de hacer ciertas cosas, tengo apego a mi cuerpo, así que tengo miedo al perder mis facultades, ¿no? ujú. Físicas, sensoriales. Entonces, pues me ha ayudado a entender quién soy, me ha ayudado a entender que mucho de quién soy ha sido, pues, gracias a las circunstancias en las que he nacido, para bien y para mal,
Pero también me ha ayudado a entender muchas cosas positivas, como el potencial que puedo tener para poco a poco ir más allá de esas tendencias torpes. Me ha ayudado a reforzar otras tendencias muy hábiles, como la empatía, ¿no? La amistad, el cariño hacia otros. Y me ha ayudado a descubrir que, aunque soy muchas de esas tendencias, tampoco son esencias en mí, ¿no? Entonces, los momentos donde yo he pasado por mucha ansiedad, por ataques de pánico, por cosas así, me ha ayudado a verlos de una forma pasajera, ¿no? Y de poder estar con esas experiencias sin rechazarlas, sin querer huir de ellas, sino un poco que aceptándolas. Entonces, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Muchas Claro. cosas que podríamos decir. Pero Sí. mira, si nuestros budescuchas o los practicantes del Dharma obtienen todo esto que acabas de decir del Dharma, más otras cosas muy personales para ellos, creo que es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Y Sí. que merece, justamente por eso se celebra justamente el Día del Dharma, de allí su importancia. Pero para ir Totalmente. cerrando este tema, Ruchiramati, para regresándonos nuevamente a esta celebración, ¿qué pasa ese día, Ruchiramati? Cerramos la calle con unos tambos y ponemos un sonidero, hacemos un fiestón loco. ¿Cómo se celebra el Día del Dharma en la tradición Triratna? Pues hay muchas formas de celebrarlo, ¿no? Cada centro de pronto lo celebra de una manera diferente, cada tradición tiene sus maneras de celebrar estos festivales. En India son festivales súper festivos, ¿no? Como Ujú. procesiones en la calle, ¿no? Como muchas flores, Sí, sí. como mucho júbilo, ¿no? Mucho regocijo. Mientras que hay otras culturas que son mucho más serias, mucho más, sí, no sé, mucho más, no sé cómo decirlo, sobrias, tal vez es la Ujú. palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este Día del Dharma en el Centro Budista de Toluca fue un día como muy festivo, pues tú estuviste ahí, ¿verdad? Así es. Entonces, pues si el Dharma es la enseñanza, pues obviamente practicamos la enseñanza. Una de las formas de Ujú. celebrarlo es con la práctica misma. Entonces, pues tuvimos una charla, tuvimos una meditación, tuvimos una dinámica de reflexionar sobre ciertas enseñanzas en particular, pero a la vez hay una sensación ligera y una sensación de júbilo, de cierta celebración, porque gran parte de lo que estamos celebrando el Día del Dharma no es solo que el Buda enseñó, sino que alguien entendió esa enseñanza. Se dice que el primero que entendió esa enseñanza de esos 5 discípulos fue Kondaña. Kondaña fue uno de sus 5 discípulos y Kondaña le cayó el 20 mientras estaba hablando el Buda sobre las 4 nobles verdades. En su mente surgió el pensamiento: todo lo que surge tiene la naturaleza de cesar. Esto de lo que tú estabas hablando, ¿no? Así La es. impermanencia. Le cayó ese 20 y se dice que el Buda como que leyó su pensamiento y dijo: Añasi, Kondaña, Añasi, ¿no? Que es algo así como Kondaña entendió, ¿no? Kondaña Ujú. entendió, el venerable Kondaña. Entonces, parte de lo que celebramos en el Día del Dharma es que nosotros hemos también entendido algo de lo que el Buda ha comunicado, ¿no? Así es. Eh, entonces se celebra así, se celebra pues tanto estudiando, practicando, haciéndolo con amigos. En nuestro caso tuvimos una comida, ¿no? Cada quien llevó algo de comida para compartir. Al final hubo algo ahí de música Así también. es. Entonces hay muchas formas de celebrarlo. Oh, buenísimo, Ruchiramati. Pues muchísimas gracias por compartirnos y dejarme también compartirte también justamente lo que es el Dharma para ti, lo que es para mí, lo que es para nuestra comunidad. Sin duda, será una gran práctica lo que le pedías a nuestros escuchas. Pónganos aquí en los comentarios cuál es ese Dharma que les hizo clic, que les cayera el 20 o Ujú. que más les está resonando en este momento, o inclusive cuál es uno que les cuesta como trabajo, porque también a veces hay unos que dices, ay, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida si yo soy de esta forma y entonces no va Mm, conmigo, ¿no? A veces hay ese, mm, ese, ese toque duro, ¿no? También que toca darte cuenta de cosas difíciles, ¿no? Entonces, sí. por favor, vos escuchas, compártanlo acá, que será muy interesante y valioso para nosotros escucharlos y leerlos por acá. Pues, Ujú. Ruchiramati, vamos a cerrar el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, pero recuerda que esto no acaba nada más así, porque antes
pasamos a nuestra bonita y gustada sección. Estaba buscando en internet información para iluminarme, cuando de pronto me encontré una frase de Buda, letras doradas sobre un altar, fuente dudosa, no lo voy a negar. Ruchiramati, dímelo ya. ¿Acaso esta es una de esas frases que el Buda nunca dijo? Frases que el Buda nunca dijo. Y regresamos a las frases que el Buda nunca dijo. Ruchiramati, te traigo hoy una frase que está muy buena y que yo no sé si la dijo el Buda o no la dijo el Buda. Sí sé, pero me gusta ponerte en problemas. Y ahí te va, porque justamente esta es una frase que se refiere a la enseñanza, ¿no? Entonces veamos a ver qué te parece esta frase y veamos qué podemos encontrar de aquí, y sobre todo si la dijo o no la dijo el Buda. La frase dice así: siempre pasamos tiempo buscando a alguien que nos enseñe, pero lo que necesitamos es mirar dentro de nosotros. Buena frase, ¿eh? Pues creo estar bastante seguro que esa no la dijo. Esa no suena al Buda, no suena al Buda, no me suena al Buda. Okay. No. Pero no sé quién la dijo, eso sí. No tengo pues idea. La dijo nada más que el personaje de Rey en Star Wars Episodio 8. Mira. Una vez que ya ha estado practicando con Luke y que está en el camino a convertirse en la siguiente maestro Jedi, nos dice esta frase pero me gustó, Ruchiramati, porque pues justamente creo que, no sé, me gustaría pensar que, y realmente creo que así lo creo, que el Dharma vive dentro de nosotros, ya lo traemos ahí integrado, nada más hay que irlo ahí descubriendo, hay que quitarle el nodito a la flor, ¿no? Y eso mismo lo podemos ir haciendo con nuestra práctica, con nosotros mismos, obviamente con nuestra sangha, pero ahí siento que ahí vive. Como Mufasa. Sí. Pues sí, digamos, creo que, a ver, la verdad está ahí frente a nuestras narices. Uh-huh. No solo frente a nuestra nariz, somos parte de la verdad, somos parte de la realidad, y creo que cada vez que entendemos claramente algo sobre nosotros mismos, sobre lo que está en esta experiencia subjetiva, que es realmente todo lo que tenemos, cuando pensamos en la realidad como algo externo, no tenemos acceso realmente a eso. Toda nuestra experiencia es una experiencia subjetiva. Uh-huh. Pensamientos, emociones, sensaciones, claro, entramos en contacto con el mundo, pero lo único que tenemos es una experiencia subjetiva. Y cuando entendemos algo de esa, pues puede ser que sí, estamos entendiendo algo de lo que es la realidad, ¿no? O la enseñanza. Pero, a la vez, creo que es muy bueno tener amigos espirituales a quien podamos seguir, admirar y que tengan más experiencia que nosotros. Siempre. Es muy bueno tener alguien a quien emular, alguien a quien reverenciar, alguien con quien puedas tratar de ver la vida un poquito más a través de sus ojos, ¿no? Para los budistas, pues es el Buda. Y es el maestro, ¿verdad? Entonces, afortunados quienes tenemos un maestro como el Buda, pero a veces la vida misma es el maestro, ¿verdad? Es la que nos da las lecciones, queramos o no, ahí nos las pone. Cierto, y a veces son las más duras, ¿no? Pero bueno, sí. es un maestro duro, pero sabio. Pues muchísimas gracias, Ruchiramati. Tú sabes que aquí somos, este podcast es fan de Star Wars, entonces siempre encontramos eso parece, sí. Cositas de ahí y de otras cosas. Creo que este fan, fíjate, es fan, creo que de Star Wars, de Kung Fu Panda. Creo que ha sido donde más hemos encontrado ahí frasecillas. Pues vamos a ver qué otras surgen. Tal vez los escuchas ya saben que
Ay, seguro va a ser una frase que no le dijo el Buda. Entonces tal vez estaría bien ahí meter unas que sí las dijo, ¿no? Ya hemos puesto unas que sí, ya hemos puesto unas que Sí, es sí. cierto, es cierto. Y Buda, escuchas, por favor, también síganos mandando sus frases, no las olvidamos, por ahí estamos haciendo el listado para los siguientes capítulos. Ahí puede aparecer la frase que ustedes nos enviaron amablemente para que Ruchiremati y yo revisemos si la dijo o no la dijo el Buda y también pues platiquemos qué enseñanza podemos encontrar ahí. Pues Ruchiremati, Absolutamente. muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti, Said. Despídete de tus amigos, pues escuchas, de tu sangha virtual. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente en este podcast Tras la Senda del Buda. Y acuérdense también de dejarnos todas sus preguntas. He visto algunas preguntas por ahí en Spotify, en los comentarios de YouTube. Entonces estaría bueno tener pronto un episodio de preguntas y respuestas. Pregúntale a un budista, hay que llamarlo así. Pregúntale a un budista. Buenísimo. Pues que sea, mira, es una gran idea, que sea el primer episodio en que empiecen a mandar preguntas a Pregúntale a un budista, inclusive puede ser una sección, ya sabes que nos gusta inventar secciones aquí en vivo, entonces puede ser una sección, envíen sus primeras preguntas y podemos hacer o un episodio o una sección de preguntas muy específicas para que tratemos ahí de responderlas de la mejor forma. Y por supuesto, exacto, Ruchiremati, no se están suscribiendo a nuestros budescuchas. No me digas eso. No, estaba lento ahí, pusimos ahí una meta que creo que ya no logramos, pero yo la vuelvo a poner, Ruchiremati. Por favor, suscríbanse, nos ayudan muchísimo, activen ahí las notificaciones, nos ayuda muchísimo para que cada vez seamos más, que el algoritmo nos recomiende con otros visitantes de las redes sociales, y por favor no se olviden en seguirnos en YouTube, Spotify, Instagram y Apple Music. Súper, ahí nos vemos. TikTok también, les prometo que ya vamos a subir más cosas por ahí. Órale, pues. Gracias, Ruchiremati. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Chao.